pensamiento que el Señor nos ha regalado y lo vamos a leer allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 5. Quiero traerles un pensamiento que el Señor me ha regalado. ¿Cuál es tu camino? Salmos capítulo 37, versículo 5. Dice así en el nombre de Jesús: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Bueno, esperemos que los hermanos se estén conectando en esta mañana para escuchar este hermoso devocional y vamos a compartir algunos minutos de la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos, y a los amigos. Entonces, ¿cuál camino? Una pregunta sería en esta mañana: ¿cuál es mi camino? Eh, Hay muchos caminos en los cuales estamos viviendo en esta época. ¿Y cómo hago para saber cuál es el camino que verdaderamente me lleva a Dios? Y hay cantidad en este momento, dirá alguien en esta mañana, bueno, hay caminos que he buscado y en ninguno de los caminos que he buscado he encontrado lo que necesita mi vida. Y he tenido que buscar otro camino y también me ha llevado al fracaso. Y ningún camino de los que ha escogido le ha servido. Así que en esta mañana déjeme decirle, a través de la palabra de Dios, le voy a mostrar un camino en el cual te puede ayudar para su alma. Y muchas personas están confiando en este camino y creen que en ese camino los ha tenido, eh, podemos decir en esta mañana, en la verdad. Y, y un pasaje bíblico que nos habla, Proverbios capítulo 14, dice que al hombre le parecen caminos derechos, o parecen que en el camino que están caminando son caminos derechos, que eso los lleva a la vida, pero al final dice que es camino de muerte. Así que entonces hay caminos en los cuales el hombre cree estar, eh, que es el camino correcto, pero vamos a ver a través de las escrituras cuál es el camino que nos lleva a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que dirá alguien esta mañana, bueno, estamos viviendo una época que por todos lados se escuchan religiones, por todos lados se escuchan denominaciones y cada uno está hablando de Dios y, y la gente, he escuchado personas y he tenido la oportunidad de hablar con las personas diciendo, bueno, es que ustedes dicen tener la verdad, otros dicen, ellos creen que están en la verdad. Y, y a través de las escrituras nos muestra que hay un solo camino y ese es el camino que nos lleva al cielo. Así que entonces vamos a mirar por las escrituras cuál es el camino que me lleva al cielo, cuál es el camino que tengo que escoger en esta mañana. Cuando alguien encuentra este camino lo llena de felicidad, lo llena de gozo, lo llena de esperanza, tiene fortaleza en ese camino. Y entonces no hay camino que lo extravíe porque ha encontrado el camino verdadero. Así que vamos a leer Isaías, qué pasa con la persona que encuentra el camino de la verdad. Isaías capítulo 35 nos habla de un camino, una especie que el mando en ese momento, que cuál sería el momento, el Señor ayudar, los iban en camino. Y en los versículos del 4 y el 5, el pueblo había tenido muerta o no tenido porque ya se habían, el camino que llevaba cumplido promesa. Entonces dice Dios, dice, de corazón apocado
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá. Entonces, y el pueblo estaban ya con las manos caídas, ya no querían hablar de Dios porque el camino que llevaban para sí había muerto. Pero antes dice que 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será camino de identidad, no para Israel, sino que estará con ellos, y el que viene en este camino, torpe que sea, no se extraviará. O sea, cuando alguien encuentra este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Mire lo que va a encontrar. No habrá allí ni fiera, ni allí se hallará para que caminen redimidos. Y de Jehová con alegría y gozo perpetuo será por sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de las tristezas del gemido. O sea que en este camino encontramos gozo, encontramos redención, encontramos alegría, no hay tristeza en esto. Pero ¿cuál es el camino entonces? Alabanzas al Señor Jesús. Tenemos un camino, y dirá un hermano, bueno, podemos testificar de este camino porque este camino me hace ser diferente. Sentimos alegría, sentimos gozo. Alabanzas a Jesús. Y déjeme decirle, hermano, ¿sabe por qué sentimos esa presencia de Dios o ese gozo? Es que hemos encontrado el camino de la vida. De la vida tiene esperanza, pero hay hombres en esta mañana que están caminando por un camino de muerte, y eso los lleva a tristeza, desilusión, tragedias. Pero nosotros, un grupo de personas, hemos encontrado el camino de la vida, y en esta mañana estamos caminando por él. Alabanzas a Jesús. Así que somos redimidos en ese camino. Para nosotros en un tiempo no había esperanza, y pudiéramos decir en esta mañana que caminamos por ese camino, traíamos desilusiones, tragedias, habían problemas en nuestro hogar, no había esperanza para nada. Los muchachos, algunos padres de pronto les enseñaba a los hijos un camino que no era, y los padres de pronto en esta mañana podría decir, en un tiempo yo andaba por el camino del alcoholismo, y siempre que llegaba un domingo encontraba a mis hijos de pronto sin el pan, porque ese camino trae tristeza, trae amargura, trae dolor. Pero en esta mañana podemos decir que gracias a Dios que encontramos el camino de la vida. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Y recordando un poco de pronto en esta mañana, podemos decir que cuando nosotros caminamos por ese camino, y podía contar en esta mañana a través de este mensaje, que un día caminando por las calles de Bogotá, estaba caminando por un camino en la cual era oscuridad y no había luz en ese camino, y cada día iba más a las tinieblas y no tenía esperanza. Pero un día me dijeron, Cristo es la esperanza, Jesucristo es el camino, Jesucristo te ama y te quiere salvar. Esas fueron las palabras que un día me dijeron. Bueno, voy a hacer un alto en este camino, cojo otro camino. En esta mañana podrás escoger muchos caminos, pero ninguno de los caminos que hemos cogido nosotros te puede encontrar y llevar a la vida, y es la vida que da Cristo. Alabanzas al Señor Jesús. Así que entonces nosotros hicimos un alto en el camino, y nos llevó este camino a encontrar la vida. Encontramos su presencia, encontramos su santidad. A pesar de la vida que llevamos, Él nos hizo sentir su presencia, a pesar de los pecadores que éramos, y reconocimos que éramos pecadores, y encontramos el camino de la vida, porque estábamos caminando en caminos de muerte, en pecado,
pero encontramos el camino de santidad. Hay una profecía en el pasaje que leímos, hay una profecía para el pueblo que ellos estaban esperando ese camino, que un día sería llamado camino de santidad. Y nadie podía decir que, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? Y podemos encontrar más adelante de la Biblia, en unos de los evangelios, que un hombre está predicando un mensaje tan sencillo, un mensaje que llega a los oídos de las personas en ese tiempo. Y podemos encontrar a Juan llevando un evangelio tan sencillo y diciendo que él está preparando un camino para un hombre en el cual iba a encontrar la solución para la raza humana. Gloria al Señor Jesús. Había en ese tiempo un niño en el cual tenía la esperanza para el pueblo, y Juan lo está diciendo aquí. Dice: voz del que cierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan bautizaba en ese tiempo el bautismo para el perdón de pecados, en un bautismo de arrepentimiento. Entonces ellos comenzaron a creer el mensaje que traía Juan el Bautista. Les estaban diciendo que había un camino en el cual tenían que dejar las personas. ¿Cuál era el camino? Ese camino que era de pecado, ese camino que los llevaba a la tragedia, pero que él traía un mensaje en el cual ellos encontrarían paz en ese camino. Y ellos creyeron y confesaron sus pecados y comenzaron a tener un cambio en sus vidas. Alabanzas al Señor Jesús. Así que entonces Juan lo vemos preparando el camino del Señor, en el cual iba a venir la solución para la raza humana. Entonces muchos no pudieron entender esto tan grande que vino del cielo. No pudieron entender esta maravilloso evangelio, en los cuales las personas en ese tiempo no podían entender, bueno, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que Juan viene predicando? Está diciendo que viene un camino en el cual no cree también en mí. Jesús le está diciendo a vosotros: y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Pero en esta mañana podrá decir como este hombre, el versículo 5 dice: le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, vamos a saber el camino. Y de pronto dirá en esta mañana: ¿cómo vamos a saber? No sabemos tantas religiones y no sabemos cuál es el camino. Y dice el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, viene al Padre sino por mí. O sea que aquí encontramos en este versículo que Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la esperanza, Jesús es la salida, Jesús es la vida. Así que en versículo también capítulo 8, verso 36, 37, si no estoy mal, que el que conoce esta verdad o conoce este camino, ese camino nos hace libres, nos hace, dijo Jesús los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos visto esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es, y el esclavo no queda para siempre,
el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hay caminos, que el camino que lleva al pecado es camino de muerte, pero el camino de Jesús, que es camino de santidad, nos lleva a la vida y nos lleva a la eternidad. Alabanzas al Señor Jesús, alabanzas a Jesús. Así que, hermanos, en esta mañana podemos estar firmes, podemos estar en la verdad, estamos en la verdad, y es el camino que un día Jesús se atravesó y dijo: basta de caminar por ese camino. De pronto muchos de ustedes, mis hermanos, estaban en esta mañana un tiempo enguayabados, sin ninguna esperanza. Vivíamos de pronto unos económicamente bien, otros no. Pero Cristo extendió su mano y nos rescató y nos dijo: ven a este camino, porque el camino que llevábamos era camino de muerte. No habíamos esperanza allí en ese camino, no veíamos nada. Pero gracias a Dios que en esta mañana nosotros podemos ver esperanza. Es que un día nosotros, la esperanza de nosotros caminando por este camino, es que un día nos vamos a encontrar con Él en las nubes, a morar por toda la eternidad. Esa es la esperanza en este camino. Y le diríamos en esta mañana a un amigo: ¿cuál es tu esperanza? Pronto que el gobierno lo ayude, que alguien te pueda traer una noticia, pero en esta mañana nosotros no esperamos ninguna noticia. Nosotros esperamos que un día escuchemos la voz del Señor que diga: ven aquí, porque nosotros estamos esperando que Jesús nos llame. Alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor Jesús. Así que las gentes hoy en día están preocupados, buscando caminos, y usted ve por las redes muchísimos transmitiendo un evangelio, transmitiendo una voz de aliento, porque quieren buscar un camino. Pero en esta mañana Cristo es el camino, Cristo es la salida, Cristo es la esperanza. Esperanza para su alma, no hay nadie más. Él es la esperanza de la raza humana. Alabanzas al Señor Jesús. Y podríamos decir un poquito más de este camino. Alabanzas a Jesús. Podríamos decir un pueblo que andó por él, vieron las maravillas de este camino, y fue cuando fue llevado a Egipto y fue cautivo, pero Dios los redimió, Dios los rescató de ese camino. Y cuando ellos iban caminando, vieron las cosas que Dios hacía, y cuando llegaron al día frente al mar, preocupados porque no sabían cómo continuar este camino, de pronto el mar los atajó, no podían avanzar. Y veían el peligro, veían las circunstancias, decían: no podemos seguir, porque al frente hay un mar, hay una situación que no avanzas al Señor Jesús. Y Moisés tuvo que decir: bueno, si el Señor no mueve su mano, hacemos algo. Y comenzó a hacer un clamor a la presencia de Dios, diciendo: Señor, muéstranos qué tenemos que hacer. Y el Señor le tiene que decir algunas palabras. Le dice: ¿por qué clamas a mí? No les he dicho que marchen, no les he dicho que avancen. No hay problema que nos tenga, que de pronto dirá alguien: bueno, nos está deteniendo un problema por este camino. De pronto nos está deteniendo un virus, que no podemos avanzar, que no podemos predicar. Pero ¿quién le ha dicho que a esta iglesia que no podemos avanzar, si el Dios de la gloria nos dio un poder, nos dio una autoridad para poder avanzar? Por eso en esta mañana podemos decir que Cristo es la solución, que Cristo es la vida, que Cristo da salvación. Y Moisés le dice al pueblo: no, que marchemos. Y cuando el pueblo comenzó a marchar, y cuando tocó los pies
el agua de este pueblo que había sido redimido, el agua tuvo que abrirse. Y cuando ellos atravesaron el mar, comenzaron a cantar algo maravilloso. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Ellos comienzan a decir unas palabras porque los ángeles están hablando de algo, de una profecía, de lo que ya había hecho, pero el apóstol Juan está escribiendo de lo que los ángeles están haciendo allí. Y ellos dicen, el versículo 3, y cantan. ¿Quién? Los ángeles, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que ellos, al ver que Dios había hecho grandes cosas en ese camino, dijeron: oye, es que grande nuestro Dios, grande y maravillosas son tus obras. Y ¿cuál es tu obra? ¿Qué ha hecho Dios? Y muchos pueden decir, si le pudiéramos compartir por medio de mensajes, que cada hermano dé un testimonio diciéndole: oiga, la obra que yo llevaba, Dios me la cambió, porque eran tinieblas, eran borracheras, eran drogas, eran maldiciones. Pero en esta mañana, ahora nuestros labios ya no es maldiciones, ahora nuestra vida es vida. Nuestra vida hay esperanza, nuestra vida tiene amor, hay gozo, hay salvación, podemos sentir su salvación. Alabanza a Jesús, alabanzas al amigo. En Jesús tenemos esperanza. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Nadie puede buscar otro camino. Y da esta mañana a alguien: bueno, un poquito más. La Biblia habla que para poder llegar a este camino tiene que arrepentirse y convertirse a Él. Y encontramos Hechos 2:38, diciéndole que Pedro le está diciendo, porque decían: ¿cómo hacemos para encontrar ese camino? Versículos atrás de Hechos están diciendo unos hombres: bueno, ¿cómo haremos para encontrar ese camino? Queremos ese camino, porque este camino que llevamos no hay esperanza. Y de pronto un amigo está diciendo: ¿cuál es ese camino? Alabanzas a Jesús. Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué en Jesús? Porque es que no hay otro nombre. Hechos 4 dice: y no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿En quién? En Jesucristo. Así que hay esperanza en esta mañana. Hay agua y hay pastores. Amigos, si tú quieres venir a este camino, solamente usted decir: acepto a Jesús, quiero conocer ese camino. Y verá que cuando usted encuentre este camino, por torpe que no tenga mucho estudio, aunque no tenga mucho conocimiento, muchos cartones, por torpe que sea, porque este camino es camino de santidad, camino de alegría. Así que pensamiento en sus corazones, para que el Señor, si allí estás, el Señor puede levantar su mano. Muéstreme ese camino. Quiero caminar por ese camino. Quiero tener. Que vamos a hacer una oración en esta mañana. Es sencillo el mensaje. Nosotros la esperanza. A Jesús. Voy a hacer una oración
por mis hermanos que están allí a través de las redes que nos está escuchando. Entregue la vida a Cristo y verá que es la mejor decisión. Bendito Padre Celestial, en esta mañana hemos predicado tu palabra, Jesús, y hemos dicho, Señor, que tú eres la humana, que tú eres el único camino, la única salida, Señor Jesús, que tú eres el único que puede redimir a las personas. Y en esta mañana, Señor, coloco en tu presencia aquellos amigos que están creyendo, Señor, en esta palabra que hemos predicado, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos medios por los cuales no hay nadie que nos pueda atajar, Señor Jesús, para poder avanzar en este hermoso camino, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayuda